Amigos y hermanos, vamos a leer la palabra del Señor nuevamente en el Evangelio según Juan, el capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 5 al 8. Dice así: Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Repito, 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho, tu jergón, tu cama, y anda. Que el Señor bendiga la palabra suya a nuestro corazón. Porque por gracia sois salvos, escribía el apóstol Pablo a los cristianos en Éfeso, en la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Un regalo de Dios que nos da una chispa de fe para creer, y esto basado y fundado en la sublime gracia del Señor. Nunca nos cansaremos, amados en Cristo, nunca debemos cansarnos de ensalzar la gracia sublime de nuestro Dios. Por gracia sois salvos. Es un regalo que se genera en el corazón del Dios que amó al mundo y dio a su Hijo unigénito para morir, para ocupar el lugar de los pecadores en el lugar del juicio, y a todo aquel que cree en su sacrificio, en el valor de su sangre, entonces es salvo por la fe. ¡Qué bendición tan grande! Dichosos nosotros, los que somos creyentes, los que somos cristianos, no de nombre, no de libro, no de anotación. Somos cristianos porque hemos nacido de nuevo, nos hemos convertido a Cristo. ¡Qué dichosos somos! Sublime gracia la del Señor, que tenemos que ensalzar todos los días. Hemos leído en el verso 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. El Señor observó en Betesda un hombre afligido por espacio de 38 años. Y fíjese, esos 38 años es justamente el tiempo que Israel deambuló desde que salió de Egipto de la esclavitud. Deambuló por el desierto como resultado de ponerse bajo la ley. 38 años deambularon en el desierto bajo la ley. Y esto lo confirmamos leyendo Deuteronomio capítulo 2, verso 14. Deuteronomio 2:14. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Zered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Bajo la ley, 38 años, murieron todos los que salieron de Egipto. Es subjetivo esto, ¿no? 38 años deambularon bajo la ley, y este hombre está 38 enfermos y ahora está allí en el estanque, figura de la ley.
incapaz, impotente, imposibilitado de acercarse al estanque, toda vez que el estanque era movido, removido en sus aguas por un ángel. En esperanza contra esperanza, el pobre afligido había vigilado el estanque sin pensar nunca que la salud pudiera venirle por otros medios. Es un pensamiento muy común a la mayoría de las gentes que creen que si la salvación ha de conseguirse, ha de ser al fin merced al esfuerzo humano, al sacrificio de ellos. Solo con el sacrificio de ellos podrían conseguir la salvación. Y esto, a pesar de la gracia de Dios que ha sido plenamente revelada en Cristo. Es interesante observar los diversos estados de ánimo por los cuales atraviesa un enfermo que tiene que sufrir toda la vida. He estado junto a enfermos con enfermedades dolorosas en tiempos cuando aún no se conocían los remedios de hoy, hace 65 años atrás, 70 años atrás, enfermos con cáncer. Los he visto sufrir día tras día, clamar a altas horas de la noche y escucharlos a más de 200 metros. He visto enfermos de otras enfermedades, de 10, de 20 años, año tras año. El enfermo sigue con atención intensa todas las mejorías o las recaídas. Cuando se siente mejorado, se siente gozoso, se siente más alegre, pero vuelve la recaída. Pasa de un estado de ánimo, de esperanza, a otro estado de desaliento. Eso es lo que ocurre. Quienes nos hemos enfermado sabemos esto. Hasta que al fin el paciente, el enfermo, se habitúa a ese estado de estar a veces con la esperanza porque se siente mejor o se siente totalmente desalentado porque recae con la enfermedad. Este enfermo de 38 años, había pasado todas las alternativas de la enfermedad. Era paralítico y siempre se le adelantaba otra persona cuando las aguas eran removidas, agitadas por el ángel. Dice el versículo 6, cuando Jesús lo vio, cuando Jesús lo vio. Qué buenas son las miradas del Señor. Siempre sus miradas han sido de compasión, de misericordia. El Señor ya sabía que este hombre estaba 38 años enfermo, porque Él lo sabe todo. Y cuando lo vio, supo que estaba allí por mucho tiempo. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Aquí, fíjese, la omnipotencia, Cristo, enfrenta a la impotencia, el enfermo. En este caso, donde no hay fuerzas ni posibilidad, el Señor apela a lo único que apeló siempre, al ejercicio de la voluntad. ¿Queréis ser sano? La respuesta del enfermo es sugestiva también, teniendo en cuenta que el estanque, el Señor no le dijo, ¿qué te parece el estanque? ¿Tiene mucha o poca agua? ¿Qué te parece la multitud que está a tu alrededor? No, el Señor no le hizo ninguna pregunta así, pero la respuesta del enfermo le hace figurar al estanque. En la pregunta no figuraba el estanque.
Y esa respuesta del enfermo es la confesión de su absoluta impotencia. No le dijo, quiero ya, por favor, llévame. No, dijo, no tengo quien me meta en el estanque. Manifestó su incapacidad, su impotencia. Tenía que aprender que lo que el estanque nunca lograría para él, el Hijo de Dios lo cumpliría instantáneamente por su palabra. Los recursos del estanque eran, como dice el verso 4, de tiempo en tiempo, no todo el tiempo. Los recursos del estanque eran de tiempo en tiempo, mientras que la eficacia de la sangre de Cristo, el poder del Salvador, es permanente. ¡Qué maravilloso Salvador! El poder del Señor es permanente. Y yo leo Hebreos capítulo 7, versículo 24, para corroborar esta aseveración de que el poder del Salvador es permanente. Hebreos capítulo 7, versículo 24 y 25. Mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Puede salvar perpetuamente. Qué cosa preciosa, qué cosa maravillosa. El poder del Salvador es permanente, no de tiempo en tiempo como las aguas del estanque. Por otra parte, hermanos, este caso recuerda otros casos cuyos males arraigados o peligros inminentes realzaron por la impotencia de estas personas, realzaron con la intervención de Cristo la grandeza del Salvador. Veamos algunos para animarnos y para corroborar lo que venimos diciendo. En el capítulo 13, versículos 11 al 13 del Evangelio de Lucas, tenemos al Señor enseñando en una sinagoga. Y en esa sinagoga estaba una mujer que hacía 18 años, andaba encorvada, jorobada, y en ninguna manera se podía enderezar. Era un día de reposo. Pero el Señor la vio y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y el bien que hizo el Señor fue inmediatamente criticado, censurado por los líderes religiosos que se aferraban a la ley. Tenemos otro caso en Marcos, el capítulo 4, en los versículos 35 al 41. El Señor y los suyos al atardecer cruzaban el lago en una barca. Se levantó en el mar una tempestad que amenazaba anegar la embarcación. El Señor Jesús, cansado de predicar, dormía en la popa. Cuando las aguas ya empezaban a entrar en la nave, le despertaron desesperados. El Señor se levantó, increpó al viento y al mar, diciéndoles, calla, enmudece, y se hizo gran bonanza que dio lugar a una exclamación de todos. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Que hasta el mar y el viento le obedecen. Maravilloso Salvador. Su palabra es la autoridad. Él ha hecho los mares. Él ha hecho el viento. En sus manos está el viento. Y Él puede agitarlos o enmudecerlos instantáneamente. En Marcos, también el capítulo 5, en los versos 25 al 34,
tenemos el caso de una mujer que 12 años padecía de flujo de sangre. Al saber que el Señor estaba en el pueblo, se acercó, pero la multitud era tal que no permitía acercarse a tener una charla con él y confesarle su enfermedad. Pero en ella nació la fe. Dice, si al menos tocare su manto, su túnica, yo sé que voy a sanarme. Se acercó por detrás, tocó el manto del Señor. La virtud y el poder sanador salieron de Cristo y quedó sana. Y empezó a detenerse y a dejar que el Señor se vaya, porque sintió el estremecimiento de sanidad en su cuerpo. Y al final el Señor terminó diciéndole, hija, tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda también sana de tu azote, de tu enfermedad. Ella iba por sanidad para su cuerpo, pero encontró salvación para su alma y sanidad para su cuerpo. Otro caso tenemos en Marcos el capítulo 8, los versículos 17 al 21. Aquí el Señor les recuerda, porque ellos dudaban de que el Señor pueda hacer algo. Y el Señor les recuerda de los 2 milagros de la multiplicación de los panes y los peces. En el primer milagro, con 5 panes y 2 peces, alimentó a 5,000 hombres sin contar los niños y las mujeres. En el segundo caso, alimentó a 4,000 con 7 panes y quedaron sobras en los 2 casos. Maravilloso Salvador. Qué lindo es ver que Él tiene poder más que la ley para salvar y para perdonar al pecador. Seguiremos con este caso del paralítico de Betesda.